Disfrutemos al profesor. Mi nombre es Gregorio Silva Tobar. ¿Cuántos años lleva ejerciendo? Años, como 35 años. ¿Le gusta en lo que trabaja? Me encanta. ¿De dónde es egresado? Soy egresado de aquí, de Zaragoza. Bueno, soy originario de Iztacala, pero por cuestiones de conveniencia personal pedí mi cambio aquí a Zaragoza. Yo vivía aquí en Santa Cruz Mehuanco, pedí CEU. Yo trabajaba cerca de CEU, por el parque de los Venados. Entonces pido CEU, pero no me dan CEU, me dan Iztacala, pensando que tal vez Iztacala podría estar más cerca. Pongo de dirección, de domicilio, pongo mi trabajo, pero en realidad pues me mandan Iztacala, hago la aclaración y no, me costó mucho trabajo, tarda 2 años, pero finalmente pues me dan el cambio para acá, por lo menos me quedaba cerca. ¿Por qué? Porque la oficina donde yo trabajaba se cambian y se van todavía más cerca de CEU, se van por Insurgentes en San Francisco, el municipio libre de San Francisco. O están más cerca de CEU, pero pues a mí no me dan el cambio CEU. Entonces pues tuve que dejar tanto el trabajo como el cambio de escuela, ya me vine para acá. Y aquí terminé mi formación allá fue cognitivo conductual, aquí es allá es conductual, aquí es cognitivo conductual, pues más o menos lo mismo, y pues terminé la formación. Entonces, ya que tu especialidad era... ¿Cuál es tu especialidad? La hipnosis. La hipnosis. ¿Por qué usted eligió la hipnosis? Es muy interesante. En primer lugar, cuando me preguntas que si me gusta lo que hago, no sé si te referías a la psicología o a la docencia. Yo no había pensado en dedicarme a la docencia. Y la psicología, como todo, yo tenía otros planes. Yo me gusta la mecánica, casi siempre he tenido moto. Entre mis motos y mis carros, yo los arreglaba de niño, yo siempre arreglaba, se suponía, desde la plancha hasta los carros de mi papá. Entonces tenía esa visión de la mecánica. Pregunto en la escuela de Zapopan, en la escuela del aire, y estuve a punto de irme a estudiar allá mecánica en aviación, pero el último año de la secundaria recibo muy buena orientación vocacional. O sea, yo sí tuve la suerte de llevar muy buena orientación. Entonces ahí me reiteran que sí, me confirman que sí tengo habilidades para una carrera de ingeniería, pero resulta que tengo más habilidades para una carrera de este tipo, altruista, de ingeniería social. Y yo pregunté cuáles. Pues está medicina, sociología, psiquiatría, bueno, la psiquiatría es parte de la medicina, psiquiatría, trabajo social y psicología. La otra parte, que me imagino lo que ustedes están haciendo, creo que por ahí va la periodista, es empezar a visitar escuelas, por ejemplo el CETMA, Centro de Estudios Tecnológicos Alemanes, donde si sales buen estudiante te llevan a Alemania a especializar. Pero sí me gustó, pero no sé, como que había la escuela Zapopan está muy bien. Tengo otra habilidad, una carrera artística. La actuación me gusta, pero no se me da. Me gusta la música, el canto. Sí, me da, de hecho aquí tengo fama. No canto tan mal a la nos reunimos a veces a cantar a la novia. Y además vengo de familia de músicos. Eso también es un elemento interesante. El único que no tocaba era mi papá. Tenía una voz muy afinada, le gustaba cantar y muy afinado. No estudió como clases de canto, pero era lo único que hacía. Pero todos sus hermanos sí se dedicaban a la música. Uno de mis tíos tocó con la matancera, el otro tío
tío fue el famoso baterista de los Rebeldes del Rock, mi otro tío es jazzista, casi todos ya murieron, mi tío Pedro todavía no, el jazzista, tocó con Amparo Montes en un trío, a pesar de que era jazzista, él tocaba el bajo, pues el trabajo a veces falta, tocó con Amparo Montes. Pero yo me visualizaba como un cantante músico y dije, no, tampoco. Entonces me empezó a llamar esto la atención. Entonces visito la facultad de psicología, la facultad de medicina. La medicina no me llena del todo, la psiquiatría sí, por el lado del psicoanálisis. O sea, yo me encuentro con el psicoanálisis y me fascina. Sin embargo, eso es lo que marca mi decisión por estudiar psicología. No solamente no me arrepiento, sino todo el mundo lo dice, ¿no? O sea, al oírme hablar y al verme trabajar, todo el mundo me dice, si hubieras estudiado otra cosa, hubieras ganado la profesión. Es la profesión que te queda a la medida. Entonces, bueno, me toca esta gana, como de conductismo, sí hay una buena, me fascina el conductismo. Sin embargo, ya al terminar no me llena, busco otra cosa, me encuentro con mi cognitivismo, me vengo para Zaragoza, también me fascina, pero aún así no está completo. Siento yo que no es un modelo, no hay un modelo que explica al 100% la mente humana. Sin embargo, se me hacen que quedan muy limitados y me voy a la Gestalt, tomo cursos, me voy al sistémico, pero aún así queda ese hueco. Y finalmente termino haciendo una maestría en psicoanálisis. O sea, yo tengo maestría en psicoanálisis. En el transcurso de todo esto, entro a trabajar al Instituto Mexicano de Psiquiatría, haciendo investigaciones. Yo no lo planeé así como no planeé dar clases, fue algo que apareció y me quedé. También yo no lo planeé, pero empecé con una tarea, luego otro trabajo en admisiones. Y todo me fue llevando, termino en el Instituto Mexicano de Psiquiatría, termino trabajando en el área de adicciones. Implementamos la primera ENA, Encuentro Nacional de Adicciones, ahí me quedé como 3 años, y termino haciendo mi tesis de maestría en adicciones. Pero ahí me encuentro con la hipnosis, ahí es donde me pongo con la hipnosis. ¿Qué es? Yo en un principio creía que era circo, maroma y teatro, que no era científico, pero empiezo a darme cuenta, el psicoanálisis me lleva a lo más profundo de la mente, a lo más profundo. De hecho, ahorita estoy viviendo una época maravillosa, porque tengo 2 casos, he llevado cientos de casos, pero ahorita me encuentro con los 2 casos más fascinantes de toda mi vida. Depresión profunda severa, o profunda grave, no sé se llama, y me toca un caso de trastorno disociativo. ¿Qué es eso? Lo que conocemos como personalidad múltiple. ¿Por qué es importante? Porque hay así de casos, o sea, 5 en todo el mundo. Para tener un caso en México es extraordinario y que lo tenga es increíble. Hay películas, Esto me llevó, yo estoy fascinado con ese caso, con ese paciente, con ese caso. Inclusive aquí tenemos evidencias aquí, lo que las consideramos como las vacas sagradas, y le decía a un amigo, Alejandro Escoto, que ya ha escrito 2 libros sobre la conciencia, y le decía yo, explícanos la conciencia, o qué onda, o sea, tu punto de vista de la conciencia a partir de un paciente disociativo. Y se sonríe y me dice, no hay explicación. ¿Y tú cómo lo explicas? Le digo, bueno, es que es complicado, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico, no son varios yo, bueno, sí son varios yo. En algún momento yo podría pensar que son varios yo y un mismo super yo, y un diferente ello, uno solo. No, cada personalidad tiene su estructura propia. Cada personalidad tiene su yo, su ello, su superior. Entonces yo le dije, es increíble, pero es como si varias personas vivieran en un mismo cuerpo. Evidentemente, es lo que llaman, por eso le llaman disociativo, está fraccionado, ¿no?
está fraccionado. He visto varias películas basadas en la vida real. Me recomendaron la película de Fragmentado. De hecho, la palabra en sí lo dice, fragmentado, ¿no? Pero no. Tal vez la película valga la pena como película, por los trucos y todo lo que se invirtió, la actuación, pero no, realmente no es así. La personalidad disociativa no está considerada una psicosis. Está dentro de las neurosis, porque cada personalidad no se sale de la regla. Cada una de las personalidades es una personalidad coherente. No hay psicosis. Y en la película de Fragmentado sí. Y no ha habido un solo caso de trastorno disociativo por psicosis. Es totalmente el campo de las neurosis. Entonces, ¿qué es lo que me apasiona? Que exactamente es lo que hago en el psicoanálisis de manera profunda. Cómo desde el nacimiento, tal vez antes, se empieza a formar esto que llamamos yo. El concepto de yo no es para propiedad del psicoanálisis. Cuando Freud lo retoma ya existía el concepto del yo. De hecho, ni siquiera es un concepto psicológico. Ya lo usaba la antropología para referirse a la personalidad, a la identidad, lo que conocemos como el id, ¿no? El sí mismo. Entonces, otra forma de hablar del sí mismo es el yo. Y eso en la antropología nos lleva a hablar del núcleo profundo de la personalidad, el NIP, el núcleo, NIP significa núcleo de la personalidad, que también puede ser un numerito, también así se le llama a los numeritos del banco, ¿no? Sí. El NIP, pero el NIP es el núcleo, no te la acuerdo, núcleo de la personalidad. Dice, una personalidad son como capas, y hay capas donde se encuentran los valores, otras donde se encuentran, ¿sí? Y en el centro el núcleo es el yo es el núcleo. Dice, toda persona cambia, está en constante cambio, pero lo que va cambiando o se van modificando son las capas, el núcleo no cambia. Entonces es cuando decimos, hoy ¿cómo has cambiado? Pero también al mismo tiempo te dicen, ¿cómo cambias, no? Refiriéndose a que hay una esencia nuestra que no cambia y hay otra parte física. Entonces, esto perteneciendo al área clínica, porque además no hemos aclarado que la psicología no es nada más clínica, ¿no? Yo descubro la psicología precisamente, me gusta la psiquiatría, pero como no me gusta del todo la medicina, y para ser psiquiatra hay que ser médico, pero en la psicología encuentro, sobre todo en la psicología clínica, encuentro esto que ando buscando. Entonces, y así la casualidad que me lleva a trabajar en la hipnosis, porque mi pregunta era, por un lado, ¿qué tan psicológico puede ser una causa? En la historia, sobre todo la histeria, que es la que llevó a Freud a desarrollar el psicoanálisis, la histeria, se creía que era de origen orgánico. Pero Freud, en un primer momento, le propone a Jean-Martin Charcot, le dice, doctor, ¿y no cree usted que los síntomas podrían ser de origen psicológico? Y Charcot le dice, claro que no. Siglos atrás, en la época del animismo, de la demonología, se creía que las enfermedades eran por castigo divino. Después, con los jonos, principalmente con el padre de la medicina moderna, Hipócrates, es el primero en romper esa idea y establecer lo que conocemos como somatogenia, o sea, el origen de las enfermedades, tanto físicas y mentales, son de origen orgánico, se encuentran en el mismo organismo, o sea, en el mismo cuerpo. Todo eso vuelve a estar sepultado por el oscurantismo, por el medievo, por la influencia del catolicismo, pero vuelve a surgir por el siglo XV, siglo XVI, con los trabajos de Paracelso. Entonces, es otra somatogenia, pero por influencia de los astros. Hasta que Freud entonces gana esa idea de que es de origen orgánico, pero dura 400 años. Por eso le cuesta mucho trabajo a Freud convencer a Charcot de que el origen de ciertas enfermedades
pudieran ser de origen mexicano. Sin embargo, hay por ahí datos muy interesantes. Un experimento simpático que hace Pierre Janet precisamente con pacientes disociativos. Ellos usan mucho la hipnosis. Entonces le dicen a Charcot, hipnotizan a una persona normal, sana, y le provocan síntomas histéricos. Cuando Charcot la evalúa, dice, pues es una histérica. Entonces le dice si yo le digo que es una persona sana, pero que le provocamos los síntomas por su gestión, ¿usted lo creería? Pues claro que no. Entonces la vuelve a hipnotizar, la regresa como persona normal, y esto impresiona a Charcot. Ahí es donde Charcot se voltea, o sea, nunca le da el reconocimiento a Freud. Freud se regresa a Viena, viaja a París para estudiar un año con él, año y medio, se regresa, pero se pone a investigar. Se pone a investigar y la hipnosis es un instrumento que le permite saber el poder de la mente. La mente es poderosísima, ¿sí? Poderosísima. Pensemos en algo como la programación neurolingüística, que es un derivado de la hipnosis ericksoniana. Si una persona piensa, me voy a enfermar, se enferma. Entonces vamos a hablar de lo que tú quieras, voluntad, motivación, aprendizaje. Si lo abordas de una manera positiva, sí lo voy a lograr, lo voy a alcanzar, a la autoestima, sí, todo tiene que ver con esta cuestión. Y se resume a una palabra, sugestión o autosugestión. Entonces a mí me gusta llamar mucho eso. En algún momento me fascinó la hipnosis de teatro, pero al final de cuentas es hipnosis de teatro y vas aprendiendo los trucos y la falta de ética, pero sin embargo el concepto científico, la técnica, sigue siendo extraordinario. Me fascina no tanto en sí por el ejercicio de la hipnosis, sino porque lo que más me interesa es explicar la esencia humana, o sea, la mente, lo más oculto, lo más secreto de la mente. Entonces, a partir de la hipnosis como técnica que nos permite profundizar más en la. ¿Usted cree que la hipnosis es peligrosa? No, el peligro no está en la hipnosis. La hipnosis no es peligrosa. Lo peligroso es la gente que no sabe utilizar la hipnosis. Pues pueden pasar varias cosas cuando estás en hipnosis, ¿no? Así es. Usted puede, como ya nos dijo, hacer que una persona cambie también su forma de ser. Y usted también puede quitarlo, ¿no? Volvemos a lo mismo. En la esencia, eso no cambia. El núcleo de identidad personal. El núcleo de identidad personal no cambia, nunca dejas de ser tú. ¿Sí? Aunque hace 30 años, 140 años, Pierre Janet pensaba que sí. Bueno, Charcot y Janet decían que la hipnosis era un fenómeno de la disociación. La gente que ya estaba predispuesta a la disociación y que solamente Charcot pensaba que la hipnosis era provocar un estado patológico y que solamente se le provocaba a las histéricas. Pero se creían que las histéricas estaban de las mujeres, que eran de las mujeres, que era de origen orgánico, que se daba por un malestar, una inflamación, un mal funcionamiento de la matriz, de ahí su nombre histeria, pero Freud demostró que no es exclusivo de las mujeres, que no es de origen orgánico, y evidentemente pues, no es por inflamación de la matriz, que también le da a los hombres, no podría darles si fuera de origen de la matriz. Nada más que la histeria es muy diferente en los hombres porque ellos, o más bien nosotros, afrontamos las dificultades de manera diferente. Podríamos decir en todo caso que el género, el papel que jugamos en la sociedad, la masculinidad, le permite al hombre de alguna manera responder o adaptarse de mejor manera a las vicisitudes.
Entonces, por eso es muy raro encontrar dentro de las neurosis, la histeria, que es una tipo de neurosis, en los hombres, pero Freud demostró que sí, que en muchos había algún tipo de histeria. ¿La hipnosis en qué parte del cerebro se lleva a cabo? Hay muchas explicaciones. Yo no me atrevería a decir, algunos hablan de una separación entre hemisferios, que también se da. Otros hablan de el adormecimiento, digamos, del hemisferio izquierdo dominante para dejar al hemisferio derecho en total libertad. Pero no creo que es como todo, no hay nada específica. En todo caso tiene que ver con ciertos aspectos parecidos al sueño que provocan no un lugar, sino más bien se ve trabajo que el cerebro trabaja de cierta manera. Esa es la hipnosis. El cerebro trabaja en cuatro ritmos. Beta, cuando estamos despiertos. Alfa, cuando estamos muy relajados. Beta, cuando estamos ya casi dormidos. Y delta, cuando estamos dormidos. Algo pasa entre alfa y teta, sobre todo en alfa. Algo pasa en alfa. De los 5 diferentes tipos de hipnosis que yo manejo, el control mental, que mucha gente no, el grupo, son muchos, pero comparado con toda la gente, es un cierto grupito. El doctor José Silva lo empezó a descubrir y a desarrollar por los años 50, 60 y tiene su gran apogeo en los 80, casi parecido a la hipnosis ericksoniana. Pero José Silva dice, muchos creen que lo que yo hago no es hipnosis, pero los que sabemos de hipnosis sabemos que sí. Él ya falleció, que su hija y sus discípulos que quedaron, pues no les queda otra cosa más que reconocer. Pero no entran en esa discusión, ellos simplemente trabajan, pero su técnica la trabajan muy al estilo de la meditación, de las meditaciones orientales. Pero me gusta el ejemplo que él pone para poder entender la hipnosis. Dice, cuando estamos en beta, despiertos como ahorita, ustedes, por ejemplo, están atentas a esto, no se me vaya a pasar esto, y luego allá afuera, el calor, la luz. Si nos pusiéramos a estudiar qué tanto porcentaje podrían captar si se pusieran a estudiar, o en un mercado, por ejemplo, con mucho smog, con mucho ruido, con mucho calor, no podríamos alcanzar niveles de concentración profunda. Entonces no podríamos aprender mucho. Pero sin embargo, en la tardecita, cuando ya bajó el sol, cuando los ruidos ya disminuyeron, cuando estamos ya muy tranquilos, cuando sí se nos permite no atender, dice el doctor José Silva, en beta estamos como león, como caballo desbocado, atendiendo a miles de estímulos. Pero cuando ya podemos atender a unos cuantos, a la lectura, por ejemplo, entonces esa lectura, ¿sí?, es asimilada por nosotros en gran medida. Pero no solamente el estudio, no solamente el conocimiento, el estado mental, en ese estado, por ejemplo, podría yo decirles que fallece un familiar de ustedes, o mejor aún, algo que las altere, ver a su novio con otra. Maldito. Y entonces te alteras, y entonces cualquier amiga se acerca y te dice, mira amiga, el tipo no vale la pena. Amiga, date cuenta. Mira, la verdad es que el tipo no vale la pena. Entonces te pueden dar 1000 consejos, pero en ese estado alterado no haces caso. Sin embargo, cuando ya estás en un estado de concentración, a lo mejor una canción, estás ya más tranquilo y escuchas una canción, por ejemplo, si encuentras un amor que te comprende, es una canción viejísima, ¿no? Entonces lloraré la novia muerta. Mire con el sol. Sí, entonces ese pedacito de canción, aunque tú digas, esta canción la he escuchado, es viejísima, y la última versión la cantó Luis Miguel, una que está de moda otra vez. La he escuchado 1000 veces, la he oído, pero hasta ahorita la pude escuchar. O sea, es que es un estado en el que es adecuado, porque estamos abiertos a la crítica,
Por eso la meditación primero te ayuda de la relajación para entrar en el estado alfa, y del estado alfa las reflexiones son muy claras. Nosotros en psicología hablamos clínica, ¿no? Los orígenes, las causas de los trastornos de la gente es pues que creen que les faltó cariño por parte de los padres, atención, conflictos, remordimientos a la pareja, al hermano. Entonces, procuramos técnicas de reconciliación, pero si a estas técnicas le agregamos una relajacióncita para que el sujeto esté en un estado en que le caiga el 20, por llamarle así, o sea, haga ensayo o asocie, dependiendo del modelo, es adecuado. Entonces, le sacamos mucho provecho a la hipnosis. Ahora, quien quiera jugar con ella y se ignora, pues se va a enfrentar a complicaciones, porque se da por ignorancia. O sea, lo peligroso no es el ejercicio, lo peligroso es la gente ignorante que no sabe utilizarla como debe de ser. ¿Cómo qué complicaciones habría? En sí, por ejemplo, a mí me enseñaron, cuando yo empecé a estudiar, me decían que no es recomendable hipnotizar a niños menores de 6 años. Yo prefiero mejor trabajar con... He adoptado la PNL, la programación neurolingüística, un tipo de hipnosis muy leve, más que nada sugestión, con los niños pequeños. Pero como ya van creciendo, ya trabajo a niveles más profundos y combino, ¿no? Combino la hipnosis ericksoniana, la hipnosis clásica, el control mental, el doctor José Silva, la programación neurolingüística, el sueño lúcido, bueno, ya parece mágico, pero el magnetismo personal, se llama magnetismo animal, magnetismo personal, pero de manera como de sugestión. Y nos lleva a técnicas ya más, ¿cómo podemos llamarle? Más, podría ser espirituales, que es el budismo zen, el yoga, que es también muy parecido a lo mismo. El mindfulness creo que está muy de moda. El mindfulness es más o menos lo mismo, pero rescatan mucho costumbres orientales, técnicas orientales. Pero cuando uno ya las conoce y las practica, te das cuenta que es casi lo mismo. Y a la gente prefiere mejor que le digas que es una técnica de meditación de tipo oriental, a que le digas lo voy a hipnotizar, ¿no? Sí, claro. Pero en personas mayores dicen que también es peligroso, aunque yo tengo unos éxitos extraordinarios con personas mayores, por eso yo combino. Aquí tenemos varios compañeros que conocen la técnica, pero ahí va el detalle. Las técnicas a veces chocan. Y la hipnosis ericksoniana, quien trajo aquí la hipnosis ericksoniana, critica a los hipnotistas clásicos. Dicen que la hipnosis clásica no es ética y es la que usan los de teatro, eso de duermas. ¿Sí? Milton Erickson no utiliza esa forma, es más bien una manera lenta, con convencimiento más ético y más científico. Entonces, los clásicos dicen que eso no es hipnosis, porque mucha gente se relaja y dice, pues nada más me relajé, no se dio cuenta que estuvo hipnotizado, porque tenemos el prejuicio de que el hipnotizado se duerme rápido, ¿no? Es la cosa lenta. Pero, como dice el dicho, como dijo el mismo Milton Erickson, hay que darle una terapia a la medida. O sea, la gente no es igual. Aunque tengas dos personas con depresión, un depresivo no es igual a otro. Entonces, igual lo mismo puede ser con cualquier trastorno, entonces tienes que buscar la terapia adecuada, o sea, adecuarla a su necesidad. Entonces, como yo manejo y combino, mi técnica yo la llamo, yo así la bauticé como hipnosis integral. ¿Por qué? Porque junto todas las técnicas y me da un resultado. Y he hipnotizado a gente de más de 80 años con un éxito extraordinario, pero con mucho cuidado, o sabiendo qué es lo adecuado. ¿Por qué? Porque con personas, las histéricas y sobre todo aquel paciente que es un borderline, o sea, que es limítrofe, que está al borde de la psicosis, sí puedes despertar la psicosis. Entonces, yo no lo he hecho, así no me ha tocado a mí, no lo he comprobado. Pero sí se dio el caso de un ingeniero
que hipnotizó a un grupo de personas sin saber que los estaba hipnotizando. Eran técnicas hay técnicas de relajación y de sugestión muy fuertes, muy profundas, muy para llegar en el fondo, pero el que no sabe, ahí quedó dispensado porque él no sabía que los estaba hipnotizando, que la gente entraba en trance. Entonces esta señora, es que el ejercicio es fuerte, según él nos relaja, pero en realidad, así como me lo platicaron, en realidad es, y bien llevado, la gente entra en trance, entra en el trance hipnótico. Entonces ya estando en trance, les dice él, imagínense que están muertos y que los están velando. Entonces, tú estás ahí muerto en tu caja, tienes 4 cirios, el cirio izquierdo es su familiar, despídete de tu familiar, el cirio izquierdo a la altura de la cabeza es un amigo, el cirio derecho del hombro derecho es un conocido y el cirio del pie derecho es un enemigo. Despídete de cada uno de ellos. Entonces con el enemigo, ¿no? Pero esta señora que empieza a presentar ya ausencias, hasta convulsiones, sus seres más queridos habían muerto y así recientemente, ¿no? Ella ya tenía 68 años, entonces se muere el marido, se muere un hijo, se muere un hermano, porque nos duele más la gente que es de nuestra generación que nuestros tíos y nuestros padres, ¿no? Así como que, yo no mi papá, pero no, nada nos preocupamos, como que si se muere alguien de nuestra generación, es un aviso de agua, porque a lo mejor entonces eso les mueve mucho. Entonces, comúnmente eso es lo que ocurre. Entonces hay que tener siempre cuidado. Mucha gente llega y me pide a mí, oiga, me dijeron usted hipnoterapeuta, sí, yo quiero que me hipnotice para esto, pero primero tengo que llevarlos, si usted es susceptible. O sea, no les digo de los riesgos, ¿no? Y no es mucho riesgo, no. Hay gente que le nota, entonces les digo que los hipnotizo, no trabajo otra cosa, ¿no? Lo sugestiono, pero no de ese nivel. Prácticamente el resto del día y todo el día siguiente, y se llevaron días más. Pero el doctor ya se tenía que regresar porque de aquí iba a ir a Costa Rica, no sé dónde, y se iba a regresar a España. Entonces él tiene que dar un taller. Entonces el temblor fue el martes y el jueves me piden a mí de favor que vaya yo por él a su hotel. Estaba hospedado en el Holiday Inn y yo así como que regañadientes y por qué yo, ¿no? Pero a veces sí creo en el destino, a veces sí creo en Dios, a veces sí creo que Él me pone las cosas. Es que tengo mucha suerte, tampoco creo en la suerte, pero digo porque no me he sacado el melate, pero sí me pone cosas muy interesantes, ¿no? Que a otros, porque yo refunfuñé, ¿por qué yo? Bueno, ahí voy por el doctor, me invita a desayunar y empezamos a hablar y resulta que la técnica que él maneja es el mindfulness. Le digo, sí, lo conozco, sí sé, yo lo practico, pero a ver, y sí aprendí, definitivamente hubo cosas que yo soy muy abierto y creo que siempre, hasta los alumnos, hasta siempre aprende uno de los alumnos, ¿no? Entonces ya vine muy contento, entré a su taller, no iba yo a entrar, pero entré a su taller y lo volví a regresar al hotel, ya no lo acompañé a comer, no sé si él iba a comer, pero ya lo acompañé, lo dejé en el hotel y más tarde ya lo iban a llevar al aeropuerto, ese mismo día tenía que salir. Pero fue un agasajo practicar con él. Ahora este año trajeron a otro doctor de España, vuela, ¿cómo se llama su segundo apellido? De hecho, vuela, cuando decían vuela, ¿qué? Vuela Sal, no sé qué, como no Frida Sal, es Frida Sal. Él es vuela, ¿qué? Yo creí que era mujer, no, es su segundo apellido, se llama Humberto, pues no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Bueno, pero su primer apellido es Vuela, no sé qué. Y vino a dar la conferencia y curiosamente alguien le preguntó si dentro de su técnica cognitivo-conductual trabajaba en la hipnosis y dijo que si le preguntaron algo así. No, la idea, porque él dice, si yo hipnotizo a alguien y le digo desnúdese,
¿qué va a pasar? Se va a desnudar. No, ¿Por qué en ese no? momento se despierta. ¿Por qué? Porque no estás bajo la voluntad del Señor. Yo eso sí lo he comprobado. Ahorita incluso tengo clase a las 2 Son 2:30. y tenemos experimento. Híjole, Si quiere, ¿podríamos continuar allá mientras yo nos pongo a trabajar? sí. Dijo él que no estaba de acuerdo con la hipnosis clásica porque en esa técnica se está bajo la voluntad del hipnotizador, pero no quiere decir que obliga a la gente a hacer lo que no quiere hacer. Lo que quiso decir es que, por ejemplo, la hipnosis clásica, en primer lugar, Milton Erickson dice, no estoy de acuerdo en que se den órdenes. No debemos usar el no. Yo lo he comprobado en mucha gente, no toda la gente. Sí. Milton Erickson criticó, él decía, no es adecuado decir no. Yo lo entendí porque yo primero me formé en hipnosis clásica y luego me formé en hipnosis ericksoniana. Entonces el doctor, porque era un médico famoso aquí, el doctor Marcelo Álvarez, de hecho, el doctor Marcelo Álvarez abrió su fundación, pidió permiso, tanto se metió a eso, que él abrió la fundación Milton Erickson. En todo el mundo hay, es muy famoso Milton Erickson y la hipnosis ericksoniana. Él abrió la fundación en Ciudad de Zahualcóyotl. Nada más que no está en Ciudad de Zahualcóyotl. Si quieren, después les platico, o sea, por parte de la entrevista, pero es más una cuestión política. Pero él me invita, entonces un día venía acompañado de mis hijas. Por cierto, la mayor estuvo en CCH Oriente, pero estaban chiquitas ese tiempo, y venía yo con ellas de la mano, aquí cruzando la escuela, cuando me encuentro de frente al doctor, y siempre nos saludamos muy efusivos, nos damos la mano, nos damos un abrazo, y mis hijas se ponen a correr alrededor. Entonces, yo le digo, no corran, o sea, así no corras, te puedes caer. Entonces, cuando él previno, lo que voy a decir, trata de taparme la boca, ¿no? Pues ya lo dije, ¿no? Y mi hija tropieza y se cae. Y le dije, chin, ¿ves? Te estoy diciendo, dice, es que tú le dijiste, tú se lo ordenaste. Y yo no se lo ordené. Sí, tú se lo ordenaste. ¿Cómo? No, es que el hemisferio izquierdo no percibe el no. Le dije, y entonces, ¿qué es lo único que percibe su hemisferio derecho? El caerse. No corras porque te puedes caer. Entonces es como si tú le dijeras, corre, o sea, correr, el no lo percibe. Corre, te puedes caer. Si tú le dijeras, corre, porque te puedes caer. O sea, como si tú le permitieras, ¿no? Y como se tropieza y se cae. Entonces le digo, ¿cómo le digo? Entonces habíamos tomado los primeros cursos. Le dijo, pues, ¿no has entendido? Pues sí, pero no entiendo todo, ¿no? Dice, dile, corre más despacio o anda más despacio con mayor seguridad. O sea, sustituye. Entonces ahí aprendí a sustituir lo positivo. Siempre Milton Erickson nos va a proponer eso, sustituir lo positivo. En Prepa 2, que el auditorio que tenemos aquí es para 250 personas. El auditorio de Prepa 2 es para 400. Y siempre que hipnotizo grupos, antes decía yo no, ahora ya no les digo no. En esa época les decía. Para mí fue una lección muy importante porque esto que hice con mis hijas y que luego lo corroboré precisamente, ¿no? Cuando dices tú no. Ahora, un día él criticaba a los clásicos y yo entre ellos, pero un día le preguntó el mismo doctor, ¿qué hacen ustedes o qué harían ustedes si a un paciente que empieza a desangrarse de manera alarmada, ¿qué hacen? Entonces se ríe el otro compañero y le dice, en primer lugar no sucedería porque lo prevenimos, ¿cómo? Pues dando órdenes y usando el no, usted no va a sangrar. Entonces yo he descubierto que si tú le dices no se va a poder despertar, dice, a ver,
entonces muchos dicen, es que yo dije, ¿de veras no podré despertar? ¿No me podré mover? Pues sí me pude mover. Ajá. Pero si le dices, no va a sangrar, ahí sí no te retan. O sea, la mente así opera, ¿sí? Y le conviene a la mente, no, pues me conviene no retarte. Sí acepto, o sea, ahí sí acepto eso, ¿no? Sí. Entonces, ahora, alguien mencionó alguna vez decir, si a una persona le dices desnúdese o mata a alguien, si se desnuda no es porque está bajo tu voluntad, ni porque está hipnotizada. Sin hipnotizar lo haría. Eso es cierto. Si alguien mata, pues hay judiciales que les das 200 pesos, golpean a aquel y lo golpean por 200 pesos. Pues tiene que ver más bien con los valores, los principios. Entonces, es cierto, en los experimentos que luego hacemos aquí, no llegamos a pedirle a alguien que se desnude, pero un día un chico haciendo pruebas de dolor buscaba partes sensibles y hay una parte muy aquí aprietas y es muy dolorosa. ¿No le dice que es la mordida de burro o algo así? Ándale, algo así. Entonces él acercó la mano con la intención de, y el otro se despertó. Entonces creemos que él ha de haber pensado que le iba a tocar o así le pegaba. Pero se despertó. Hay otros datos, ahí se demuestra que hay otros datos de... Sirve para muchas cosas la hipnosis, pero de lo más que se da es como anestesia. Cuando a mí me han mandado llamar, cuando el paciente, tenemos allá la clínica de los odontólogos, y mis amigos dicen, me mandan a llamar, me dicen, ¿qué crees? Que el paciente es alérgico a todas las anestesias, donde no debe. Entonces la paciente se despierta y lo demanda. Entonces, nosotros en los cursos, una de las cosas que manejamos es la ética y darles esa información. ¿Sí? Entonces, cuando le preguntan al doctor Bola, ay, no, lo tengo aquí, la pido Bola Nasa, vuela, ¿qué? Entonces él dice, ¿no? ¿Se puede esto o no? ¿De dónde surge? Son varios prejuicios, hay muchos prejuicios que tiene la hipnosis, pero el prejuicio de que está uno bajo la voluntad del hipnotizador, uno se da por algo que sucede en 1800 y después cuando hace la crítica a Milton Erickson, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en la hipnosis clásica se está bajo la voluntad del hipnotizador. ¿Qué quiere decir? Que el hipnotizador da órdenes. Siéntense cómodamente, cierra los ojos, adopta una posición cómoda, cierra los ojos y concéntrate en el sonido de mi voz. Todo eso es orden, son órdenes. Y Milton Erickson no trabaja así. Milton Erickson dice, por ejemplo, tal vez tú quieras, dentro de las técnicas, el primer paso es la fijación de cualquier sentido, porque el que más utilizamos es la vista. Observa el péndulo, o fija tu vista en algún punto, ¿no? Y Milton Erickson dice, si quieres tú puedes fijar la vista donde tú quieras, si quieres, y si no, no. Y si quieres, tal vez tú quieras sentarte cómodamente. Y si tú quieres, tal vez quieras disfrutar de una experiencia de relajación profunda, de paz y tranquilidad. Pues toda la gente dice, no, sí, te va a decir que sí a todo, ¿no? Tú vas a cerrar los ojos cuando tú quieras, cuando estés listo y cuando tú le desees. No es cuando te dicen cierra los ojos, sino así lo hacen. Y después empiezan a utilizar metáforas como lo que acabamos de cantar. Si encuentras un amor, de alguna manera es una metáfora. Y entonces eso hace que la gente, pensando en el conflicto que tiene la gente, si el conflicto es, por ejemplo, con la mamá, un poema de la madre, que diga, oye, sí es cierto, al final de cuentas, sea lo que sea, pero es tu mamá, y te dio en la vida, o sea, usa metáforas. Entonces la gente, la idea es reconciliar o buscar la corrección, porque eso es lo que significa terapia, corrección. Y hay otros prejuicios muchos que no se dan, como por ejemplo, que la gente está inconsciente, queda inconsciente, ¿no? La gente escucha, cierra los ojos y está escuchando todo lo que sucede. Pero sí, yo les digo a los chicos, dense cuenta cómo a lo largo de todo el ejercicio, que puede durar de 20 a 40 minutos, no sintieron en algún momento como que se desconectaron. Ah, sí.
Y ya para finalizar, ya nos vamos a retirar de la FES. Espero que les haya gustado nuestro video y que hayan aprendido varias cosas sobre este profesor, que la verdad fue muy interesante, que se diera el tiempo y que nos haya respondido todas las preguntas. Aparte nos dijo muchas cosas que al parecer de mi compañera Cons y mío fueron muy interesantes. Espero que les sirva, que les guste y bueno, nos vemos en el salón.